Cada 40 segundos alguien en el mundo se quita la vida. El suicidio no discrimina edad, género ni condición social. Es urgente dejar de callarlo, entender sus causas y actuar con conciencia. Hoy, en el Cuaderno de la Salud, abrimos un espacio de información, prevención y empatía. Porque hablar puede salvar vidas. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hoy nos acompaña una de las voces más preparadas en el país para abordar esta problemática desde la ciencia y también la experiencia clínica. La doctora Daniela Barzallo es psicóloga por la Universidad de las Américas, con una especialización en neuropsicología infantil por la Universidad Complutense de Madrid, entre varias cosas que tiene en su currículum. Creo que nos demoraríamos un montón si lo leemos todo, pero su trabajo en investigación y su compromiso con la salud mental la convierten en un referente clave para comprender el fenómeno del suicidio desde una mirada integral. Doctora, qué gusto, qué privilegio y bienvenida al Cuaderno de la Salud. Hola Oscar, muchísimas gracias por esta bonita invitación. Yo encantada de estar aquí el día de hoy. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Es un tema bastante delicado y pues quisiéramos conocer, doctora, cómo define la neuropsicología el suicidio. Sí, el suicidio básicamente es cuando una persona pues termina con su vida, ¿no? A nivel cerebral, obviamente las estructuras están diferentes en estas personas, ¿no? Que a la vez está relacionado por los trastornos mentales que puede tener alguien, como ansiedad, depresión, y eso, las estructuras cerebrales cambian en una persona que padece de esta situación. Ahora, hay algunas señales de alerta que nosotros podríamos detectar. Sabemos de su experiencia con niños y también con adolescentes. Y pues, comenzando por ahí, ¿cómo podríamos detectar de pronto en ese grupo sectario una posibilidad de esto? Es una excelente pregunta, Oscar, porque si a los adultos nos cuesta expresarnos, mucho más a un pequeño, un niño o un adolescente. Siempre nosotros tenemos que estar muy pendientes de la conducta de los niños o de los adolescentes, porque va a ser muy difícil que un niño se exprese verbalmente, pero con el comportamiento nos pueden indicar muchas cosas. Por ejemplo, empezamos a notar que tiene baja autoestima, cómo se ve hacia sí mismo, tiene odio hacia sí mismo, hay sentimientos de desesperanza. Por ejemplo, a veces escuchamos a los chicos que dicen, es que yo no soy como tal persona o yo soy de esta manera. Les vemos tristes la mayor parte del tiempo, o algunos adolescentes empiezan a hacerse cortes también. Entonces, es súper importante prestar atención siempre a la conducta de los chicos. Doctora, es como que repiten lo que escucharon y que alguien les dijo, ¿no? Porque También. Esto de que yo no sirvo para esto, como que viene de la voz de un padre, tal vez. Puede ser. A veces en la casa también por las notas, ¿no? Cuando llegan los chicos con bajas notas, los papás a veces se enojan y dicen, pero mira, no sirves para nada, es que eres un vago, cosas así. Entonces, desde que el niño es muy pequeño se va forjando esa autoestima. Entonces, sí, puede ser que repitan, están reproduciendo lo que alguna vez escucharon sobre ellos. Sí, y le pregunto esto porque muchas veces cuando se cometió este hecho, de pronto un joven o una persona, quienes están alrededor, lo que dicen es, nunca nos imaginamos, o sea, nunca dijo nada, ni siquiera parecía, pero tomó esa decisión, cuando seguramente en la cabeza estaba pasando algo. Así es. Hay chicos también que están sufriendo de temas de bullying. Entonces, nadie se puede imaginar a veces porque... Por eso es tan importante que los padres tengan una buena relación con los hijos, Oscar. Porque cuando pasa alguna situación, el niño o el adolescente tiene que pensar que la primera persona en la que va a pensar en ese momento en acudir es a la mamá o al papá, pero como a veces hay regaños constantes, amenazas, entonces ellos dicen, no le puedo contar a mi mamá porque no me va a creer, no me va a ayudar o me va a llamar la atención. Entonces, por eso es importante también tener una buena relación con ellos. ¿Existe de pronto una etapa
de mayor riesgo con esta circunstancia, doctora, tal vez? Esto yo pienso que puede ser más circunstancial. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden haber varios factores de riesgo, ¿sí? El entorno también tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver, porque puede ser que haya pasado con algún familiar, pero el entorno va a ser el que establece todo. ¿Sí? Y puede ser que un niño esté pasando una situación que no lo está pasando otro. Y puede ser que más adelante se le presente como más jovencito también. Son más los casos cuando son más mayores, ¿no? Ya. Pero también ha habido casos de niños que han llegado al suicidio, sobre todo por bullying o violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas. Bueno, y sí, dicen que estamos en la pandemia de enfermedades mentales en este momento. Sí, así y pasan es. tantas cosas extrañas que tenemos que estar muy pendientes. Y estaba pensando en algo. La otra vez escuché una estadística que me llamó mucho la atención y me preocupó. Y es que de 10 suicidios de personas adultas, 8 son hombres. O sea, la mayor parte de personas que toman esta fatal decisión son hombres. Sí. ¿Ya? Entonces, es un grupo, digamos, marcado. ¿Por qué se da esto? Ahora, yo como hombre lo digo, wow, los hombres estamos acostumbrados de alguna manera a que eres el fuerte, no te puedes quebrantar, Así eres es. el sustentador o sea, no puedo exteriorizar mis sentimientos y es lo que yo pienso, tal vez los hombres somos una olla de presión, en algún momento explota. Así es, hay que trabajar mucho en el tema de esas creencias mentales, ¿no? Porque de allí parte todo. Justamente lo que tú dices, Oscar, de que no puedes llorar, eres un débil, tú tienes que ser fuerte, y no es así. O sea, así como las mujeres sentimos, los hombres también. Y lo que sucede con los casos de suicidio es que hay mayor intensidad en la fuerza, diría yo. Por ejemplo, las mujeres son más de pastillas. Los hombres pueden acudir a otro tipo de cosas, ¿no? Como armas también, ¿sí? O realizar otro tipo de cosas donde llegue a establecerse la fuerza. Muchas chicas, hay intentos de suicidios, pero a veces no lo logran justamente por esa razón, porque alguien alcanzó a rescatarlas o por el tema de las pastillas, ¿sí? Y ahora está el tema de que también puede darse por temas de que no se habla para nada, que sigue siendo un estigma al día de hoy, Es un tabú. Ujú. Que es el tema de abuso sexual que pasa no solo en mujeres, sino sobre todo en hombres. Eso es lo que más marca de pronto. Y este asunto de que yo no puedo exteriorizar mis sentimientos, mis emociones. Y hemos hablado muchísimo de ese tema, doctora, y me gusta mucho resaltarlo porque creemos que hay emociones malas y emociones buenas. Cuando cada emoción representa algo en nosotros, Así y que es. nosotros, o sea, lo importante es no emoción mala ni buena, sino lo que hacemos con esa emoción. Así es. Porque no sé si te has visto la película Intensamente. Absolutamente, ¿Sí? de ahí es que saqué el concepto. Ya, esa Ajá. película está genial porque está muy bien explicada las emociones. Alegría se preocupaba cuando tristeza aparecía y le decía, no, tristeza, hazte a un lado, que no puedes aparecer, vas a hacer que Riley continúe en ese estado, pero no. O sea, el hecho de hablar, expresar, puede hacer que la persona pueda cambiar ese estado de ánimo posteriormente. Yo diría que el hablar puede ayudar a desatar nudos y abrir corazones. O sea, así puedes ir mejorando poco a poco. Sí, yo quisiera de pronto, porque qué importante es la escucha activa y quienes están al frente saber qué deben hacer. Y hay algunas personas que lo pueden expresar directamente y otras no, y por eso son algunos de las formas que usted nos comentó hace un momento. Pero yo quisiera que nos comente un poco bajo su experiencia, qué pasa en la cabeza de una persona que está por tomar esta decisión, porque puede ser que, no sé, yo estoy enfermo y quiero desaparecer, o qué es lo que pasa en la cabeza de una persona. Sí, lo que sucede con el suicidio, muchas personas, dicen a veces, no, es que o es muy valiente o es demasiado cobarde, ¿sí? Oscar no es ninguna de las dos. Una persona que llega al suicidio es porque ya no puede más con el dolor, quiere acabar con el dolor. Entonces empieza a ver el lidiamiento suicida, ¿no? Empieza a planificar qué voy a hacer, cómo esto ya no se va a solucionar, esto ya no tiene remedio, ya llegué a mi límite.
límite, realmente ya no sé cómo solucionar las cosas. Entonces hay esa dificultad donde está la parte de la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, que es esa parte de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Cómo abordar los problemas. Entonces ya llega un punto que puede ser que esa persona tenga ansiedad y depresión y que no lo sepa. Si es adolescente, tal vez no lo saben en casa y piensan que está en la famosa edad del burro, que no quiere obedecer, que está rebelde, pero puede ser que esté con estas situaciones también, que eso hace que el cuadro aumente. Entonces la persona planifica y llega a tomar la decisión. Ahora, doctor, ¿usted cree que de pronto estamos cambiando un poquitito ya la percepción de estas condiciones? Porque antes de esto no se hablaba. Uh-huh. De hecho, cuando alguien tiene algún asunto mental, ni siquiera estaba considerado en el sistema de salud pública, sino que tenía que ser de forma privada. Pero ahora entiendo que ha salido un manual de prevención del suicidio. Sí. Entonces se está considerando mucho esta circunstancia y es porque ha golpeado mucho la sociedad. Sí, se está cambiando. Sí, yo pienso que todavía nos falta muchísimo porque creo que deberíamos trabajar mucho en campañas de prevención para el tema del suicidio, porque es un tema que no se habla para nada y todo el mundo lo critica, ¿no? Cuando llega a pasar esto con alguien. Pero sí, yo pienso que se está avanzando poco a poco en este tema. Sí, eso es muy importante y también que nosotros nos preparemos y que conozcamos por ejemplo, ¿cuál es el rol de la familia ya en este caso? Hay errores que nosotros cometemos. Uh-huh. Por ejemplo, si un niño viene y nos dice esta circunstancia, a veces los papás se enojan. Yo he escuchado casos que le dicen, ¿qué te pasa? Y cometemos muchos errores. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en este tipo de circunstancias? ¿Cómo enfrentarlo? Sí, justamente es el primero que nada, tratar de entender que, o sea, hay que mejorar el vínculo con los hijos porque de allí se va a poder dar todo lo demás, ¿sí? Para que tu hijo tenga esa confianza de acercarse a ti, comentarte, porque hay papás que se van a enojar, les cuenten o no. De las dos formas se van a enojar. Entonces, nosotros sugerimos que los padres también tomen terapia, porque hay muchas cosas de manera individual, tanto mamá como papá, que en el proceso se empiezan a dar cuenta y empiezan a aceptar y dicen, sí, esto me pasó a mí, yo nunca lo hablé, no me di cuenta y lo estoy reproduciendo con mi hijo. Entonces empezamos a hacer ese trabajo a nivel familiar y empieza a cambiar esa relación del vínculo entre papás e hijo. Entonces, primero el acercamiento. Segundo, el tema de validar las emociones, Óscar, porque pasa algo y, ay, qué exagerado. Ya, yo a tu edad yo no me ponía así. O ya vas a empezar con tus dramas, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué si tienes todo? O sea, exactamente, o te doy todo, ¿verdad? El todo, aparentemente, lo que implica esa palabra, puede ser que no sea el todo para esa persona, ¿sí? Algo más le está faltando. La parte afectiva hay que trabajarla muchísimo, Óscar, porque eso es algo que necesitamos todas las personas. El que diga que no, puede ser que esté en negación, pero todos necesitamos la parte afectiva, esa parte de no solamente de dar abrazos, sino de que, oye hijo, qué bien lo hiciste hoy día. Oye, lo estás haciendo bien, de esto vamos a salir juntos. Entonces, eso como tercera cosa. Y cuarto, buscar ayuda en el tema de buscar un profesional de la salud mental para trabajar esto, porque esa persona, independientemente sea niño, adolescente o adulto, le está sucediendo algo que ya no es capaz de abordar solo, no puede enfrentar esas situaciones que le está pasando, entonces necesita ayuda. Alguna vez escuché un concepto que nos lo dijo una psicóloga, y es que nadie educa pensando en hacerle mal a una persona. Uh-huh. Y en este caso, cuando un joven, un niño, cualquier persona, un amigo, se acerca y dice, tengo estas ideas, y nosotros reaccionamos, no lo hacemos a mal, pero sí lo hacemos visceralmente. Uh-huh. Y usted ya nos dijo algunas palabras, digamos, que son como red flags, que le llaman uh-huh. ahora. ¿Qué es lo que nosotros no deberíamos hacer? Aparte de exaltar, decir, ay, no hagas esto. ¿Hay algún error tal vez que se conozca que cometen las personas que están al frente cuando alguien nos confiesa una intención suicida? Sí, primero que nada es ese tema de que ya vas a salir con eso, otra vez, ¿verdad? Contigo no hay cómo hablar, o sea, es que no se puede porque tú sales enseguida con esto. Hay que trabajar mucho en la escucha activa, porque hay que evitar hacer esos comentarios. La otra persona te está contando algo, se está abriendo contigo, y con esto empeoramos un poquito más esa situación, porque puede ser que esa persona no tenía con quién más hablarlo. Entonces, prestar atención y evitar hacer estos comentarios.
O sea, de hecho, solo escuchar ya es una ayuda grandísima. Exactamente. Porque a veces nosotros pensamos, ¿y ahora qué le digo? Solamente escuchar a una persona ya es una ayuda bastante... Sí, y a veces también es necesario evitar decir cosas como estas, que nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo cuando lo hemos pasado entendemos un poquito más. Es que yo no sé cómo ayudarte, no sé cómo puedo, no sé qué decirte, no sé qué tengo que hacer en este momento. Evitar decir esas cosas. A veces solo con el tema de acompañar a una persona le ayudas bastante. Esa persona quería hablar y tal vez decirle, mira, vamos a buscar ayuda. ¿Sí? Yo te voy a ayudar, voy a averiguar a qué persona podemos buscar para que tú hagas un proceso terapéutico y que se te ayude en este sentido. Pero evitar decir, no sé cómo ayudarte porque yo no sé de estas cosas o yo no soy de esta área. O sea, eso también le va a hacer sentir mal a la otra persona. Ahora, hay un camino marcado tal vez para esta condición, digámoslo así, porque hay algunas palabras que nos llaman la atención: depresión, ansiedad, impulsividad y hasta desequilibrios químicos. Una depresión puede ser un desequilibrio fisiológico, químico del cuerpo. ¿Qué factores neurobiológicos están implicados en el camino del suicidio? Sí, justamente lo que te decía Oscar, y algo que influye muchísimo es el tema del entorno. Por más de que una persona esté realizando deporte, esté realizando las cosas que supuestamente debería hacer o tener, porque obviamente si hay un desajuste químico, es verdad, ¿sí? Y eso con el tratamiento farmacológico, que es el tema de ir a un psiquiatra y que el psiquiatra te mande la medicación, que sea antidepresivos o ansiolíticos, eso va a ayudar en parte, es verdad. Pero de nada va a servir si llega a la casa. Por eso nosotros trabajamos terapia, casa y escuela. No es que el niño va a la terapia y ya está, no. Trabajamos todo el entorno del niño. Y los adultos también, ¿no? Así es, porque de nada sirve tomar los antidepresivos, la otra medicación que te hayan mandado, sea lo que sea, porque si llegas a casa y todo está igual y tienes un entorno agresivo, tal vez verbal o físico, y eso hace que la persona se nos desmorone. Entonces tenemos que trabajar todo de manera integral para que la persona pueda salir adelante y pueda funcionar el tratamiento. Es decir, creo que es el punto más importante, doctora. Escuchar nosotros y después sí o sí tenemos que llevar a esta persona o subdireccionarla a una ayuda profesional. O sea, definitivamente. Sí. No lo podemos dejar a un lado. Y quería comentarle algo. Hace unos días tuvimos una entrevista con una persona que conoce muchísimo de inteligencia artificial y nos hablaba de las proyecciones a futuro y también de los posibles problemas sociales que podamos tener por la utilización de inteligencia artificial, de muchas pantallas. Y una de ellas me llamó mucho la atención y era que nosotros somos seres sociales y mientras más estemos subyugados a las pantallas, sí, nos vamos a sentir más solos, sin darnos cuenta. Sí. Y cada vez va a haber más depresión y cada vez van a haber más casos de suicidio. ¿Esto es así, doctora? Mientras más estemos hacia las pantallas y nosotros vemos que los niños en un restaurante están con la pantalla mientras los papás conversan y entonces el futuro es un llamado de atención. Así es, Oscar. El día de hoy, lastimosamente, estamos tan invadidos, esto es algo que yo siempre digo, estamos tan invadidos por el tema de la tecnología porque nosotros miramos hacia atrás y eso no era antes de esa manera. Claro. Uno hacía lo que un niño tiene que hacer, salir a jugar con la bici, a patinar, a saltar la cuerda. Que decirles, regresa a la casa, por favor. Exacto. Ahora es, en cambio, sal de la casa a jugar con los niños del conjunto, ¿sí? Sal, socializa, y la mayoría no quieren. Y los papás se alarman cuando me dicen, Dani, es que prefiere estar en la casa. ¿Sí? Sobre todo cuando son adolescentes. Entonces, cosa que debería tranquilizarles, pero ¿qué hace ese adolescente en la casa? Encerrado en el cuarto con el teléfono. Entonces, sí debemos promover más espacios donde los chicos pues tengan estos espacios donde ellos conversen con los demás niños, adolescentes. Por ejemplo, cuando hacemos talleres, esa es nuestra idea. Y trabajar mucho con el tema didáctico. Rompecabezas, sudokus, tangram, o sea, juguetes pero que sean didácticos, que es lo que antes hacíamos, sobre todo con los rompecabezas. Claro. Pensando ahora un poquitito en los adultos, doctora, todos fuimos niños. Así es. Y en ese proceso, de pronto recibimos algunos traumas y los procesamos mal o no los procesamos y dejan huella. ¿Hay un vínculo en ello, en traumas infantiles y decisiones o riesgo suicida? Sí,
Sobre todo el maltrato, la violencia intrafamiliar, el tema que te digo, Oscar, que no se habla, que es el abuso sexual, que sigue siendo un tabú. Hasta en TikTok no se puede pronunciar esas dos palabras porque la gente, incluso para que no les borren el video, tratan de solamente abrir los labios y decir la palabra de esa manera, ¿sí? Claro. Cuando pasan estas situaciones adversas de manera temprana, que nadie se espera que te va a pasar, claro que sí, sobre todo cuando hablamos de temas de abuso. Posteriormente, eso va fijo una ansiedad, una depresión y riesgo suicida según cómo haya sido el entorno de la persona, cómo haya ido la evolución de ese trauma, porque no todos los casos son iguales. Puede ser que el abuso se siguió dando o solamente fue una vez. Entonces, esto va a cambiar mucho, depende cómo fue la situación, ¿sí? Y en algunos casos hay personas que han tenido varios intentos hasta que lo han logrado y termina en el suicidio. ¿Hay alguna forma en la que yo, si tengo este tipo de pensamientos, pueda hacer un clic y darme cuenta que necesito ayuda, doctora? Me refiero a que si es que hay alguien en este momento que nos está escuchando y siente que algún día generó una chispa en su cabeza con esta idea, ¿cuál es el llamado de atención a esas personas y qué es lo que deberían hacer para que reaccionen? Si tú eres una persona que estás escuchando en este momento este podcast y la forma en que tú ya sientes que ya no puedes más, que toda tu vida está hecho un caos, que sientes como que estuviese lluvia a tu alrededor, todo nublado, lo que pasa es que en este momento hemos tocado fondo, pero quiero decirte que no es tarde, hagamos un intento más al menos, aceptar que algo pasa con nosotros y buscar ayuda en el sentido de buscar hacia psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, para darte una oportunidad más a tu vida. Sí, y siempre llegamos a un punto en todas las conversaciones, doctora, en psicología, en salud, y son los grupos de apoyo. Así ¿sí? es. Qué importante es que si una persona está pensando en esto también, acudir a su grupo de apoyo. ¿Quién podría ser su grupo de apoyo, por ejemplo? Mira, muy importante esto, Oscar. Te cuento que nosotros en el centro trabajamos esto. Justo el viernes yo voy a tener esto con un grupo de personas que están a cargo de grupos, que, ellas están a cargo de varios grupos pequeños, ¿no? Para dar apoyo psicológico. Entonces, los grupos de apoyo es muy difícil a veces porque me dicen yo no tengo a nadie, porque puede ser tu familia, puede ser tus amistades más cercanas, pero muchas personas, la mayoría me dicen, Dani, es que yo no tengo a nadie, ¿sí? Y ahí es donde intervenimos nosotros, porque los grupos que hacemos dentro del centro es grupos directamente sobre estos temas. Entonces son personas que no se conocen, no importa la edad, pero están con la misma problemática. Un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, una situación muy difícil en tu vida, y cuando tú entras en un grupo y escuchas a los demás, hay algo clave, como decía Víctor Frank, no sé si le has leído El hombre en busca de sentido, que él, cuando escuchamos que otra persona comenta su situación, vemos que tal vez el problema de esa persona puede ser mayor al de nosotros, y cuando decimos, ay, el mío no estoy solo en esto, hay alguien más que está sufriendo y lo mío es más pequeño comparado a lo que está pasando él. La persona incluso empieza a ser hasta de ayuda para los otros. Entonces empieza a haber esa empatía, esa relación, esa interacción entre los demás, y eso le va ayudando también a la persona. A la persona, es decir, que un grupo de apoyo yo lo puedo buscar en grupos de ayuda. Grupo de apoyo no solamente es la familia, el papá, la mamá, los hermanos. Exactamente. Sí. Y hablando de grupos de apoyo, cuando nosotros tenemos a nuestro familiar al frente, lo conocemos bien y sabemos que está con ciertos problemas. Pero, por ejemplo, todos tenemos responsabilidad. Grupo de apoyo puede ser también un tutor, un profesor. ¿Qué llamados de atención podrían tener ellos para estar pendientes también de estas circunstancias, hablando de jóvenes escolares? Sí, sobre todo los maestros, los docentes, Oscar, porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer evaluaciones, siempre mandamos cuestionarios a los profesores, porque son las personas que más tiempo a veces pasan con los chicos más que los papás. De lunes a viernes especialmente. Entonces, nos dan mucha información que nos ayuda para ver si es un posible TDAH o qué puede estar pasando con el niño. ¿Es un autismo? ¿Qué puede ser? ¿No? Es algo complementario. Y ellos pueden ver la actitud de los chicos, ¿sí? Hay a veces chicos que se levantan del asiento, no quieren regresar al aula, algo les sucede,
¿sí? No es solamente un acto de rebeldía que pasa en la adolescencia, pero es porque algo le está sucediendo a esa persona, a ese niño o a ese adolescente. Lo notamos triste la mayor parte del tiempo, no interactúa, no participa. Cuando alza la manito lo hace de manera muy insegura o ya no quiere hablar porque los compañeros se le rieron una vez y ya no lo quiere hacer más. No socializa con los compañeros. Entonces, son muchas cosas que puede detectarse con el comportamiento de los chicos y ver que algo pasa. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? El profesor debe remitir al DESE, que es el Departamento de Psicología en los colegios, y ellos pues hacen una intervención pequeña y solicitan una evaluación externa, que ahí es donde intervenimos los psicólogos, una evaluación psicológica o neuropsicológica para ver qué puede estar pasando con el niño y de qué manera les podemos ayudar. Digamos que este proceso está estandarizado en todas las instituciones educativas. Así es. Perfecto. Sí. Ahora... debería manejarse de esa manera. Debería. Sí. Todo tiene sus procesos y debería ser. Sí, así es. Y yo entiendo que los profesores cada vez son más, y profesoras más profesionales. Sí. Y están por vocación en ello y van a estar muy pendientes de ese tipo de cosas. Ahora, hay algo que me llama la atención mucho, doctora. ¿Qué es lo que pasa con quienes intentaron suicidarse y sobreviven? ¿Qué pasa según su experiencia con estas personas? Es una muy buena pregunta. Esas personas siguen en riesgo, Oscar. O a veces alguien tuvo un intento, no es que llegó a lastimarse, pero tuvo la idea y se arrepiente en ese momento por alguna situación. Ahora, los que llegaron a lastimarse y sobrevivieron, como por ejemplo, alguna chica que tomó pastillas, alguien le vio a tiempo y les llevan al hospital y les rescatan, ¿no? Esa persona sigue en riesgo porque llegó a su límite, tocó fondo, ya no pudo más. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho a nivel familiar con psicoeducación para explicarles a la familia qué es lo que le está pasando, para que ellos puedan entender y ser un soporte. Tienen que ser un soporte para esa persona. Y tomar un proceso terapéutico para poder ayudarle y que esa persona haga un intento más por sí misma. ¿Hay alguna herramienta, tal vez en psicología o neuropsicología, para evaluar el riesgo de suicidio de una persona, tal vez? O sea, hay pruebas. Nosotros pasamos pruebas de personalidad, donde nosotros tenemos pruebas de ansiedad, pruebas de depresión, ¿sí? Que son cuestionarios que nos ayudan a ver qué puede estar pasando con la persona, ¿no? Qué tipo de trastorno puede estar padeciendo, también por las características en la historia clínica. Entonces, ¿de qué forma le voy a ayudar? ¿Y en qué nivel está? ¿Sería una depresión en rango leve? ¿Esto está moderado? ¿Está siendo grave? Entonces, ahí viene mi intervención. Entonces, tengo que ver. También necesita tratamiento médico con el psiquiatra. Entonces, todo eso, cuando hacemos una evaluación psicológica, podemos ver qué está pasando con la persona. ¿Será que está teniendo un trastorno bipolar también? Trastornos de personalidad. Entonces, evaluando de manera completa, con una evaluación psicológica, podemos ver qué es lo que está pasando allí. Le comento algo, doctora. Yo como padre entro como en un poquito de terror el pensar en que yo le pueda hablar a mi hijo de este tema. Mi hijo tiene 9 años y decirle yo, oye, si alguna vez tienes pensamientos suicidas, alguna cosa, o sea, ni siquiera me cabe en la cabeza, me da miedo, pero puede ser un error muy grande y tenemos que aprovechar su experiencia y su especialización, doctora, preguntarle, ¿es posible hablar con los niños de suicidio? Hay algunos padres que piensan que no, eso es como abrirles los ojos y de pronto en algún momento van a tomar darles ideas, exactamente. ¿Qué nos recomendaría en este caso? Eso es algo muy similar a lo que pasa con el tema de la sexualidad, cuando se les enseña cómo tienen que cuidarse. Mucha gente piensa, le estoy dando pie a que vaya a tener relaciones sexuales, pero no es así. Primero que nada es que ellos vean que no es un tema que está escondido, porque cuando vemos que hay algo prohibido, hay algo que se está tapando, ¿uno qué hace? Uno tiene curiosidad. Y a ver qué pasa. Entonces los niños empiezan a investigar. Y el día de hoy, estos aparatos, yo estoy con un teléfono en la mano en este momento, niños de 7 años tienen teléfonos y se pueden meter al TikTok, que hay de todo. Entonces, primero no alarmarse con esta situación, porque si el niño me ve alarmado, dicen, uy, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué tan grave es? Comentarles, ¿no? Hay mucha gente que ha llegado a este punto, mira, a tal persona le pasó tal cosa, y le explico,
¿ya? Le explico. Y a medida que el niño me vaya haciendo también preguntas, yo voy respondiendo y decirle, sí, lo que pasa es que esa persona no tuvo ayuda, pero si nos pasa algo similar, nosotros podemos buscar ayuda. En tu caso, contarle a mamá, a papá, yo siempre voy a estar aquí para ti y te voy a escuchar. Y si algo te está pasando, vamos a encontrar la forma en ver cómo podemos solucionar. Entonces, de esa manera podríamos abordarlo, Oscar. Y qué importante es hacerlo, porque hemos conocido casos de, por ejemplo, niños que juegan estos juegos en línea, Roblox y otros, que son víctimas de adultos con estos juegos perversos y que los inciden a que tomen este tipo de decisiones. Y de hecho los llevan a que no duerma, los inciden a una depresión y a tomar este tipo, lo toman como un juego algunas personas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos hablar de este tema con ellos. Hay que estar empapados porque antes hace años era el tema del Super Nintendo, ¿no es cierto? Y hasta ahí llegábamos. Sí. Pero ahora el Play... Y con cassettes. Y con cassettes. Y soplando cuando no cogía. Sí, usted tuvo uno. Sí. Ya. Entonces, el día de hoy hay que estar súper empapados del tema porque ahora el aparato que es el Play tiene conexión a internet con muchas gentes, no solo en la misma ciudad de Quito, fuera de Quito y fuera del país. Entonces, ellos hablan con muchas personas. Entonces, empaparnos de qué se trata el juego e irles explicando, ¿no? Qué cosas son buenas y qué cosas nos pueden lastimar, nos pueden hacer daño y que no están bien. Entonces, si alguien me las enseña, los niños también pueden aprender. Entonces, si están siendo supervisados adecuadamente por un adulto y los chicos te van a conversar lo que están haciendo, sin temor a que vaya a haber una repercusión como un castigo, a que te vayan a quitar el Play, sino de que, mira, esto está bien para tu edad que hagas y esto no, o sea, esto es peligroso para ti y puede dañarte. Entonces ellos van aprendiendo también. Sí, qué importante hablarlo. Y yo creo que cada conversación es un granito de arena que nosotros damos para que se hable más de esto y que vamos desmitificando un poco ello y que nos preparemos para cualquier circunstancia de estas, doctora. Sí. Un mensaje final tal vez para la gente que no se ha perdido la esperanza, que no sabe qué hacer con quien está al frente y le he hablado de este tema tal vez. Sí, que nunca es tarde para poder ayudar a alguien, para poder intentar salvar una vida, de si hay alguien que está cerca de ti y que, como tú dices, ya no sabes qué más hacer, buscar ayuda profesional, decirle que tú estás ahí para esa persona, que esa persona puede contar contigo y que tú estás abierto a escucharle y que juntos pueden llegar a encontrar una solución. Doctora, muchísimas gracias, muy agradecidos con su deferencia. Gracias, Oscar. Yo encantada de estar aquí. Muy bonito ese tema. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Bien, gracias a nuestra invitada por acompañarnos en este episodio tan necesario y profundo. Estamos sinceramente agradecidos con la doctora Daniela Barzallo, psicóloga con especialización en neuropsicología, por su claridad, sensibilidad y también el compromiso con la salud mental. Hoy nos queda claro que hablar del suicidio no lo provoca, lo previene, y es que escuchar con empatía puede salvar una vida. Recuerda que el Cuaderno de la Salud está aquí para abrir temas que importan, sin tabúes y con propósito. Suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita, compártelo con quienes más lo necesitan y sigue aprendiendo con nosotros. Les dejamos con 5 conclusiones clave en el tema suicidio. Primero, hablar del suicidio no es peligroso. Callarlo sí. Segundo, las señales siempre están, pero hay que saber verlas. Tercero, los niños también sufren en silencio, necesitan escucha y no juicios. Cuarto, la salud mental es una urgencia, no un lujo. Y quinto, si alguien piensa en morir, lo que realmente quiere es dejar de sufrir. Hay salida siempre y nosotros debemos acompañarlos. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar este podcast. Nuevamente pedimos que lo compartan con alguien que ustedes crean que lo puede necesitar. Gracias por estar aquí. Recuerde usted que nos escucha, si tiene un tema que quisiera que nosotros tratemos acá o quiere enviarnos un mensaje, pues estamos a sus órdenes. Lo puede hacer en podcast@elcomercio.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.